Señor esté con nosotros. Y qué bueno que estemos juntos. Nos hemos gozado en el Señor, hemos alabado su nombre. ¿Cuántos se han gozado en el Señor? Amén. No hemos venido a un show, no hemos venido a mirarnos unos a otros, no hemos venido a nada que no sea engrandecer y exaltar al Señor. Porque en nosotros es necesidad alabar al Señor. No es un compromiso, no es una obligación, tampoco es un deber. Así como usted necesita respirar, no por compromiso, sino por necesidad, también usted y yo necesitamos esa alabanza fluida de un corazón agradecido delante del Señor. Y hermano, qué bueno que nos hemos gozado y hemos deleitado nuestro espíritu en la presencia del Señor. Ahora es un momentito para deleitar nuestro espíritu frente a la palabra. Así que donde esté, quiero que le pida al Señor que disponga su espíritu para Dios. Dígale, Señor, disponme para ti. Sé que las palabras muchas veces laceran áreas delicadas. Sé que las palabras llegan en momentos en que quizás no queremos que lleguen, pero la palabra del Señor es omnipresente. La palabra del Señor es omnisciente. La palabra del Señor es omnipresente. Su palabra es omnipotente, soberana. Ella invade, ella llega, ella no espera permiso, ella no espera una hora, un momento adecuado. La palabra de Dios siempre llega en el justo momento. Padre, te pedimos que nos ayudes en esta mañana. Estamos tratando un tema un poco incómodo, porque es un tema que nos desafía a la autoevaluación, genuina conversión, falsa conversión, temas que usted dirá, pues pastor, eso no es necesario, todo el mundo sabe lo que es un verdadero creyente o lo que no, pero no, hermanos queridos. Hay un engaño elemental en este aspecto. Es necesario desenmascararlo, y para hacerlo, tú no puedes contar con tu propia lógica o con tu propia observación. Se necesita la intervención de la palabra de Dios, que es la que desenmascara, delata y saca a la oscuridad de las tinieblas, no importa dónde estén. La palabra saca a la luz lo oculto, y una vez que lo saca, nos llama entonces a nosotros a ponernos a cuenta con Dios y arrepentirnos. La palabra declara que si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana, solo si hay arrepentimiento. Y bueno, en el libro de Lucas, capítulo 8, en el versículo 10, comenzamos esta palabra diciendo lo que el Señor dice. Y Él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Pueden sentarse, mis amados hermanos, en esta mañana. No cesamos de glorificar y alabar al Señor en nuestros corazones por la importancia de estar aquí reunidos, mis amados hermanos. Y bueno, hemos visto algunas cualidades sobre el tema de una genuina conversión y de una conversión no genuina. Hemos visto que una genuina conversión es el resultado de ser expuesto a un genuino evangelio. Si no hay un evangelio genuino, es muy posible que tampoco haya una conversión genuina. Amén. Vemos que el evangelio confronta al ser humano en su condición. El evangelio confronta al ser humano en su condición. El evangelio arrastra al ser humano y lo trae de la oscuridad a la luz. El evangelio arrastra o saca al ser humano de su condición de muerte espiritual y lo trae a una conciencia espiritual. Por eso vimos este viernes en el estudio que para que la conversión ocurra, primero tiene que ocurrir un impacto de Dios, un avivamiento de Dios en el espíritu del ser humano. Ya habíamos también comentado que el ser humano, eso es una de las clases básicas que estamos dando a los nuevos creyentes que se están doctrinando, que el ser humano al venir al mundo ya viene en dos condiciones. Número uno, físicamente, orgánicamente, anatómicamente, está vivo, pero dentro de él, en su espíritu, hay un problema. El ser humano viene con un problema natural, que se llama en la teología cristiana una muerte espiritual o una irregeneración. O sea, el ser humano nace con una desconexión de Dios fatal, letal, que no le permite entrar al reino de Dios ni verlo. En Juan 3, cuando Nicodemo vino a Jesús de noche, tratando de
tener una conversación con él, tratando de acercarse a Dios por sus medios, sin conversión. Dios le dijo, espérate ahí, Nicodemo, un momento. Te voy a admitir algo, Nicodemo, te digo algo, en verdad, o sea, seriamente te digo, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Y qué era Jesús? Jesús era el mensajero del reino de Dios. Es más, Jesús era el mismo reino de Dios entre los hombres. Él mismo decía, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Jesús trajo el reino de Dios de un área no humana, de un área no peculiar, sino que trajo el reino de Dios desde los cielos hacia la tierra. Entonces, frente a quién estaba Nicodemo, estaba frente nada más, nada menos que al mismo reino de Dios. Y Nicodemo se está intentando establecer una relación con este reino. Una relación con este reino. Y Jesús le dice, no, Nicodemo, no se puede, no es la manera. Para tú poder relacionarte con este reino, para tú poder ver este reino, para tú entrar a este reino, es necesario que tú experimentes el nuevo nacimiento. Ahora, hemos definido qué es el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Es afiliarme a una X iglesia, formar parte de un X concilio, ya sea católico, ya sea evangélico, ya sea adventista, ya sea de los falsos testigos, ya sea budista o no sé, afiliarme a una institución produce el nuevo nacimiento. Quiero decirles, hermanos, que no es posible. Ninguna religión, en ninguna parte del mundo produce el nuevo nacimiento. Ningún pastor, pastora o líder a nivel global puede producir nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento es una acción divina. Es una acción que podemos decir, es una acción que es producida solamente por Dios. Entonces, siendo así, ¿cómo ocurre el nuevo nacimiento? Ocurre cuando Dios infunde vida de lo alto en el espíritu muerto del hombre. Y entonces, cuando la vida de Dios entra al espíritu, ¿qué ocurre? Bueno, ¿recuerdan ustedes lo que pasó cuando el Señor estuvo frente a la tumba de Lázaro? Y él estaba allí y la gente lloraba y se entristecía por Lázaro, igual. Y ustedes saben cómo son los velorios, ¿verdad? Y bueno, Jesús le dice a sus hermanas, ¿ustedes no creen que Él va a resucitar? Él va a resucitar. Y una de ellas le dice, sí, Señor, yo sé que en el día postrero, al final de los tiempos, en la resurrección de los muertos, Él volverá. Y Jesús le dice, no. Él le dice, espérate, un momento, aquí está, o sea, yo soy la resurrección y yo soy la vida. No es necesario esperar al último tiempo, eso no es necesario, yo estoy aquí, yo soy. Recuerden, hermano, que uno de los nombres con los cuales Dios se identificó con el pueblo hebreo cuando estuvo cautivo por egipcio, aquella nación, el pueblo hebreo estuvo cautivo por unos 400 años. Cuando Moisés fue a liberar al pueblo, Moisés le dijo al Señor, Señor, y si me preguntan quién me envió, ¿qué le digo? Porque esa gente dice, no me van a creer. Y él le dijo, dile, yo soy, te ha enviado. Amén. Porque el pueblo hebreo sabía que el nombre con el cual el Señor se había identificado antiguamente siempre fue yo soy. Él es el gran yo soy. Por eso Jesús mismo dice yo soy. Jesús usaba frecuentemente la expresión yo soy. Y él dice a María, a su hermana Marta, yo soy la resurrección y también soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no va a morir eternamente, no morirá para siempre. ¿Crees esto, mujer? Y yo le digo a usted, hermano, ¿usted cree esto? ¿Usted cree esto? Bueno, ¿qué es el nuevo nacimiento entonces? Infusión de vida de Dios en el alma humana. Quiero repetir esto. El nuevo nacimiento es infusión. Es una transmisión, es un colocar de Dios, no de la vida que tenía Adán en el principio, no de vida biológica que recibe el niño en el vientre, ni siquiera no la vida biológica que recibió Adán cuando Dios sopló en sus narices,
La vida que recibe el creyente es una vida superior. Es más, le digo algo, Adán no tuvo esa vida. Adán estuvo a punto de tenerla, porque esa vida estaba contenida en el árbol de la vida. Allí estaba. Pero ya sabemos que antes de que Adán pudiese echar mano del árbol de la vida, ¿qué pasó? La caída. Una catástrofe terrible que sacó al hombre de la comunión con Dios, de un estado de conciencia y comunión con Dios, y lo hundió en una inconsciencia, en una muerte espiritual. Desde entonces, todos los seres humanos, al venir al mundo, nacen tristemente en esta condición. Biológicamente vivo, pero espiritualmente el hombre nace muerto. Por eso se requiere el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es ser sacado de un estado o de una condición de muerte y ser llamado a la vida. Jesús le dijo a Lázaro, y recuerden que Jesús oró frente a la tumba, y dijo, ¿cómo dijo Jesús? ¡Lázaro! ¡Ven fuera! Amén. Esa palabra de poder, esa palabra creativa, esa palabra creadora, esa palabra de autoridad del Todopoderoso, cuando sale a hacer lo que tiene que hacer. Amén. La palabra de Dios es creadora. Cuidémonos de los falsantes que tenemos en nuestro medio cristiano, que nos dicen, cuide sus palabras, porque sus palabras tienen poder. Declárelo, y si usted lo declara, será hecho. Dígalo y va a suceder. Las palabras suyas no tienen poder. Y sus palabras tampoco son creadoras. Ahora, las palabras de Dios sí. Así que no nos confundamos. No somos dioses, ni somos Dios. Dependemos de Dios. No tenemos poder para crear ni para llamar las cosas que no son como si fuesen. El único que llama las cosas que no son como si fuesen es el Señor Dios Todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, eterno, soberano. Él sí puede. El resto, sus criaturas, dependemos de lo que Él hace. Ahora el Señor está frente a la tumba de Lázaro y da una orden. Y cuando el Todopoderoso da esa orden, cuando sus palabras salen, ¿qué pasa? Bueno, en el principio Él dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Aún tenemos luz rodando por estos medios, amén. En el principio Él dijo, produzca la tierra hierba verde, y creo que por más hierba que usted mate, más hierba hay. Amén. Ahí están. Él dijo, produzca la tierra seres vivientes. Y miren, no importa lo que ha pasado, hay seres vivientes. Amén. Él creó todas las cosas, y todas las cosas que hizo están ahí. Ese mundo es la prueba fehaciente y evidente de la existencia del Dios Todopoderoso. En el libro de Romanos dice que las cosas que no vemos de Él, como su eterno poder y su deidad, se pueden ver claramente a través de la complejidad de las cosas creadas. Cuando usted no tenga mucha fe en Dios, estudie un poquito de ciencias naturales, estudie un poquito de biología, estudie un poquito de zoología, estudie un poquito de botánica, estudie un poquito de geología, estudie un poquito de astronomía, váyase a la ciencia, porque la misma ciencia le dice al ser humano, con la complejidad de las cosas que hay en el mundo, le dice al ser humano, hipócrita. El ser humano se aferra a una idea loca de que todas estas cosas que están creadas vienen al azar, salieron así como solas se crearon. O sea, la complejidad de un cuerpo humano con más de 1 billón de células, 1 billón de neuronas, todo esto se creó solo. Hermanos queridos, detrás de la creación hay un diseñador inteligente y sabio y todopoderoso que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y ese es nuestro Dios, nuestro Señor. Amén. ¿Cuántos le dan alabanza al Señor? Amén. Él es digno de ser alabado. Las cosas que nos vemos de Dios. Cuando yo era más muchacho, yo leí este versículo de Romanos. A partir de ahí, gran parte de mis problemas se resolvieron en cuanto a Dios. Porque yo traté de sacarme a Dios del aspecto ritual, religioso, y me fui un poquito a conocer a Dios a través de las obras de sus manos, la creación. Era muy observador de las estrellas. Bueno, todavía las estrellas son mi debilidad. Me recuerda el Salmo 8 que David dice, cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, el cielo y las estrellas que tú creaste, digo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre, para que tengas de él memoria. Y siempre me gustaba irme a las estrellas, contemplarlas, los montes, las nubes. Para mí, cuando comencé a estudiar en el libro de Job los distintos tipos de nubes, el ciclo hidrológico que lo describe Job también, los movimientos de las distintas nubes a través del globo. Cuando yo contemplé esas cosas y leí la Biblia y leía Romanos, yo no me cansaba de alabar al Señor. Cuando yo veía una nube decía, ahí va, ahí está. No como los
Rabacuco, que en todo es, ahí está el espíritu. No, eso no era lo mío. Lo mío era ver una nube moverse. Yo decía, ahí está la mano de Dios. Esa nube no se está moviendo porque ella se mueve sola. La mano de Dios la está moviendo. Su poder la está moviendo. Su orden la está moviendo. Y aunque no veía con mis ojos físicos, con los ojos de mi espíritu, estaba consciente de que su mano estaba ahí. Hermano, usted necesita sacar a Dios del mito. Porque nos vendieron un Dios falso. Nos vendieron un Dios mitológico. Un Dios lejano. Un Dios que está por los inquintos de los terceros cielos. Un Dios que no se acerca. Un Dios al cual no podemos conocer y con el cual no nos podemos relacionar. El Dios de la Biblia vino aquí a este mundo. El Dios de la Biblia descendió de lo alto. La otrora descendió de lo alto. Entró a este mundo. Vivió con nosotros. Bueno, y el Dios de este mundo fue el que dijo a Marta y a María, yo soy la resurrección y la vida. Como el Señor es la resurrección y la vida, entonces el nuevo nacimiento es una resurrección. El nuevo nacimiento es una resurrección. Ay, hermano, eso es tremendo, eso es hermoso. El nuevo nacimiento es una resurrección. Por lo tanto, todo aquel que ha nacido de Dios ha experimentado una resurrección. Y esta resurrección que produce el nuevo nacimiento coloca al hombre en una posición y en una condición distinta a la que nació. A través de la resurrección del nuevo nacimiento, Dios saca al hombre de la muerte a la vida, de la inconsciencia a la conciencia, de la oscuridad a la revelación, del desconocimiento al conocimiento. Hermanos, todo aquel que ha experimentado este nuevo nacimiento necesita a Dios y se muere por Dios. Y no puede vivir sin Dios y no puede estar alejado de Dios. Él anhela a Dios con cada fibra de su ser, hasta con sus uñas, con su piel, con sus cabellos, cada parte de sus entrañas, como decía David, cada parte de mi ser te anhela. Y David decía, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios, mi alma tiene sed del Dios vivo. Hermano, ¿tiene tu alma sed del Dios vivo? Cada mañana, cada momento, cada instante, cada segundo, al ser hecho consciente de Dios, percibes que en tu ser hay algo que demanda más de Dios y más de Dios y más de Dios y más de Dios. En aquellos que ha ocurrido ese proceso no hay que mandarlos a orar. Ellos viven una vida de oración. Aquellos que han nacido de Dios no hay que decirles, lee la Biblia, dedícate más al Señor. No, ellos hacen eso solo. Amén. Ellos se comen esa Biblia solitos. Ellos toman sus notas solitos. Ellos piensan la Biblia, involucran su mente en ella solitos. Ellos viven una vida de servicio para Dios. No hay que decirle a ellos, testifícale a alguien, háblale de Dios a alguien, sigue al Señor. Ellos no, ellos hacen eso solo. Amén. Es natural para ellos. Hermanos, cuando yo experimenté mi conversión a los más o menos 11 o 12 años, una de las sensaciones más locas que aconteció en mi corazón, número uno, fue una desesperación por Dios. O sea, eso no lo produje yo, porque antes de mi conversión yo no sentía eso. Antes de que el Señor me transformara, para mí ir a la iglesia y no ir era 3 pitos de flauta, o sea, me daba un comino, como dicen por ahí. Es más, mi papá tenía que llevarme obligado. Y me llevaba obligado. Era que el Dios me dejaba en la casa porque yo no quería ir a la iglesia. Eso era levántese. No, papi, que levántese. Papi, pero levántese, hombre. Amén. Y tenía que levantarme porque si no, la que venía detrás era peor. Mi papá era un poco bruto en esa parte. Él no decía las cosas 3 veces. A las 3 veces ya venía el soplamoco, como dicen por ahí. Venía el pecozón, venía el tablazo, el jalón de oreja. Levántese, le dije. Hermano, en gran medida eso fue bueno para mí, porque yo era testarudo en extremo. Era muy testarudo, era muy cabezón, yo era lo que yo quería. Ser un muchacho de porra era tremendo problemático. Y si el Señor no me busca, yo no tenía las intenciones de buscar al Señor. Tenía otras intenciones. Mi vida era un resultado de eso. A mi corta edad, mi vida era un desastre en muchas esferas de mi existencia. Pero bueno, el Señor me encuentra en un estado caótico, el Señor me trajo de las tinieblas a la luz. Esa noche, cuando fui expuesto al Evangelio, y por alguna razón que yo no comprendo, una luz reveladora vino a mi mente
y me hizo entender cosas que yo había oído tantas veces, pero que en ese momento fueron tan claras delante de mí por medio de la exposición del Evangelio. Y yo dije, no, no es ahora, tiene que ser ahora. Sin embargo, la vergüenza me ganó, porque yo recuerdo que el predicador estuvo llamando a aquellos que querían, bueno, reconciliarse con el Señor. Yo no le decía eso, me quedé ahí. Pero en mi corazón siguió el llamado de Dios. Y cuando fui a mi habitación, esa noche no pude dormir. Tuve que doblar mis rodillas delante del Señor y pedirle al Señor con desesperación, como nunca en mi vida la he tenido: Señor, si no me salvas tú, no me salva nadie. Estoy perdido. ¿Cómo llegué a esa conclusión? No fue mía. No fue mía. Yo era un niño en otro camino, pero el Señor ese día me hizo entender: estás perdido. Y yo dije con el Señor: sí, Señor, estoy perdido. Estoy perdido. Y bueno, después que el Señor te revela esto, a ti no te queda otra opción que decir al Señor Jesús e invocarlo como el Salvador de tu vida. Dichoso el hombre o la mujer a la cual Dios lleva a ese punto de ver que está perdido, de ver que es un pecador y de ver que no tiene oportunidad por medios propios de salvarse. Hermanos queridos, esta es la gran bendición del Evangelio. Por eso dice en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 10, dice: a vosotros os he dado ¿qué? Conocer ¿qué? Los misterios, o conocer los misterios ¿de qué? Del reino de Dios. Les reitero, mis amados hermanos, que el vocero del reino de Dios en la tierra, el transmisor del reino de Dios en la tierra, el que lo trajo desde los cielos a la tierra, fue el Señor Jesucristo. Y quiero advertir, iglesia querida, y a todos los amigos y hermanos, quiero advertirles: sin nuevo nacimiento no hay reino de los cielos. Sin el nuevo nacimiento no existe reino de los cielos. Sin el nuevo nacimiento existe religión humana, existen formalismos burocráticos humanos que intentan acercar al hombre de Dios sin el nuevo nacimiento. Y el Señor declara, y el Señor paró en seco a Nicodemo y le dijo: espérate, Nicodemo, tú no puedes seguir así, espérate, Nicodemo. No, sin el nuevo nacimiento no puedes ver, no puedes entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el misterio de Dios? Eso es un tema interesante, ¿verdad? ¿Qué es el reino de Dios? Vea conmigo Efesios capítulo 2, versículo 1. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice lo siguiente: Efesios 2:1, y Él os dio religión a vosotros para que practiquen religión. ¿Cómo? Ok. Gracias por la corrección, hermano. Es interesante eso. Y Él os dio vida. Él no les dio iglesia cristiana y misionera. Él no le dio iglesia de la profecía. Él no le dio iglesia católica. Él no le dio iglesia testigo. Él no le dio iglesia budista. Él no le dio algún condominio o alguna religión o concilio en particular. Él no vino a impartir religión, hermano. Y si usted es una persona que conoce de Dios, huya de la religiosidad. Córrale a eso. Apártese de eso con todo su corazón. La religiosidad es un instrumento del diablo, creado por el hombre, para intentar meter al hombre sin regeneración, sin nuevo nacimiento, en el reino de los cielos. Quiero advertir que eso no es posible. La Biblia divide este camino a los cielos en dos partes, ¿recuerdan? Uno es el camino ancho y espacioso. Y por ese camino ancho y espacioso entra todo el mundo. Se puede decir en ese camino con el político aquel que dijo: entren todos. Amén. Por cierto, falleció hace unos días, pobre hombre. Entren todos. El camino ancho es el camino de la oferta religiosa del mundo. Dios te ama como eres, te acepta como estás, puedes seguir viviendo como tú quieres. Al fin Dios comprende tu pecado, Él entiende que eres débil. Así que entren todos, que todos van al cielo. Por eso existe la temática común en las personas. Hombre, todos los caminos llevan a Dios, todos los caminos llevan al cielo, todos. No todos los caminos llevan a Dios. Hay un camino que lleva a Dios. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy
yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y advierte de manera cortante y dice, ninguno viene al Padre sino por mí. Entonces no me digan ningún el cuento de que todos los caminos llevan a Dios. Cuando usted escucha esa basura, esa mentira en la boca de la gente, repréndalo y dígalo, estás equivocado. Eso no es así. No es así. Y usted quede callado, hermano, que usted escuche eso delante de la gente, ¿eh? Levante la mano y diga algo para que usted no se haga cómplice de ese error. Dígale, no, claro que eso no es bíblico. Juan 14:6 dice que hay un solo camino. Un solo camino. El Señor Jesucristo. Él es la vida. Hermano, lo que Dios está impartiendo al mundo, es lo que el mundo necesita, no es religión. El mundo está infestado de religión. ¿Sabes lo que es infestado? Hay una sobrepoblación de religión en el mundo. Solamente en la India hay más de 3.000 dioses. Imagínese usted. Amén. ¿Cuántos hay en la religión de los Confucios y de los brahmanes y en las religiones africanas, en las religiones hindúes? O sea, este mundo está lleno de dioses. Pero hermano, ¿cuántos dioses hay? ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios. El que hizo estas maravillas que me rodean, el que hizo este cuerpo en el cual yo vivo, el que hizo este oxígeno, este aire que me acaricia, esta atmósfera que me protege, el que dio la vida al ser humano en la tierra, el único, el omnipotente, omnisciente, eterno, soberano, creador y dador de la vida, el Dios Todopoderoso. Es interesante, hermanos, que aunque hay muchos dioses, ningún dios de esos se asume la creación de este universo. El único Dios verdadero que se asume con propiedad la creación del mundo es el Dios de la Biblia. Y da detalles intrínsecos de cómo lo creó. Es el Dios de las Escrituras. En Génesis el Señor aclara esto. Entonces, hermano, reitero. Lo que el cristiano que ha nacido de Dios recibe no es un rito, no es un formalismo seco y muerto. Lo que el creyente recibe es vida de lo alto. Y quiero advertir que la vida demanda vida. La vida demanda vida. Cuando la vida de Dios entra en el corazón de una persona, a partir de ahí ya no puede vivir sin la vida. Necesita vida. Jesús, hablando con los samaritanos, le dijo, mira mujer, cualquiera que bebiere de esa agua, va a tener que beberla una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Mas el que bebiere el agua que yo le daré, no volverá a tener sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Entonces reiteramos el nuevo nacimiento, que es infusión de vida de Dios en el Espíritu. Y hermano, aquí tengo que pararme y hacerte una pregunta. ¿Estás disfrutando de la infusión de vida de Dios en tu espíritu? ¿Has sido hecho consciente de que hay vida de Dios en tu espíritu? ¿O solamente eres consciente de una existencia? Hay que diferenciar entre existencia y vida, porque el ser humano existe, pero naturalmente no tiene vida. Solamente hay vida cuando Dios infunde vida de lo alto en su espíritu. Hermano querido, y eso es lo que produce el nuevo nacimiento, vida. Por eso dice Efesios 2:1, y Él, hablando del Señor, os dio vida a vosotros. Vida. Hermano que estás en la iglesia, si usted ha recibido vida, viva la vida, disfrute la vida, gócese la vida, cómase la vida, bébase la vida, saboree la vida, vívala. Viva su relación con Dios. Aparte tiempo para estar con Él. Venga a la vida. Y allí, frente a la vida, quédese en silencio muchas veces y no hable ni diga nada, solamente disfrútela. Disfrútela. Amén. Percíbala. Deleítese en ella. Ábrase a Dios y deja que esta vida lo infunda a usted por completo y quédese allí hundido en esta vida disfrutando, solo disfrutando. No pida, por favor. Por favor, deje de pedir tanto. Ya Dios conoce. Hay momentos que solamente entramos ¿para qué? Para disfrutar de la vida de Dios.
allí junto a Él, bebiendo vida, comiendo vida, saboreando vida, experimentando su vida, gozándonos en el Señor. Hermano, su vida cristiana es una obligación. Su vida cristiana es una obligación ética que usted tiene para con alguien en particular, para mí como pastor o para algún otro pastor. Su vida cristiana es una obligación ética para un grupo, o para una iglesia en común. ¿Para quién está usted viviendo su vida cristiana? ¿Para quién es su vida cristiana? Hermano, quiero decirle que en cuanto a mí, olvídese. Usted no vive para mí. Amén. Usted no vive para mí. Y en cuanto a los líderes que están aquí, usted no vive para ninguno de los líderes que están aquí. Para ninguno. Para ninguno. El apóstol Pablo declara que sí vivimos. Y si morimos, dice que es para el Señor. No se permita que nadie se imponga en usted para que usted viva para él o para ella. No se permita ser controlado o gobernado por nadie a un punto tal que si usted respira, a esa persona tenga que darle permiso. O tenga que decirle, párate de respirar. Ahora respira un ching. Respira menos, respira más. No viva para la gente, hermano. Y quiero advertirle, hermano, mire, ustedes forman parte de una iglesia. Y yo sé que muchos de ustedes mañana podrían estar en otro país, o en otro lugar, o en otra provincia, donde van a estar bajo otro pastor. Pero no se permita que un pastor asfixie su vida al punto tal que le exija vivir para él. Y usted mismo no se someta a ese rigor. Porque entonces ya no es vida. La vida de usted debe ser vivida en Dios, por Dios y para Dios. Allí es. Cuando usted vive para Dios, creo que no hay mucho que decirle. Amén. La vida de Dios lo va a impulsar a usted a servirle al Señor. Lo va a impulsar a su palabra, lo va a impulsar a amar a su hermano, a servir a su hermano, a cuidar a su hermano, a servir en su iglesia. La vida de Dios lo va a obligar a usted a darle testimonio de lo que usted tiene a otro. Usted no se callará, usted querrá hablar hasta por los codos, usted necesitará contarle a alguien sobre Jesús. Cuando el Señor me salvó, una de las necesidades acérrimas de mi corazón, aparte de quererlo a Él, fue un deseo loco de querer compartir esta buena noticia con todo el mundo. Yo decía, no, lo que me pasó a mí fue demasiado grande. Lo que el Señor ha hecho conmigo no tiene, esto es grande, yo decía, esto no tiene connotación, esto es tremendo. Y yo quería compartir esto en mi corta experiencia, yo quería que todo el mundo escuchara mis testimonios y a través de ello quería que todo el mundo conociera del Señor. Hermano querido, miren, nosotros hemos estado acostumbrados por tanto tiempo a ser religiosos externos y vivir una vida externa para los hombres, que eso como iglesia nos ha hecho mucho daño. La vida de un creyente está vivida delante del Señor y la vida de un creyente existe a los fines de Dios. Yo te pregunto, ¿estás viviendo a los fines de Dios o estás viviendo a los fines tuyos? Es una cuestionante que yo debo hacerme, ustedes hacerse. Pregúntese, ¿para quién estoy yo viviendo? ¿Estoy viviendo para el Señor? Y si usted no sabe, evalúe su vida. Y por sus frutos, usted se dará cuenta si estará o no viviendo para Dios. Porque si el Señor le dio vida a usted de lo alto, no le dio vida solamente para que usted la tenga. Le dio vida también para que usted predique el Evangelio y otras personas a través de usted puedan tener contacto con esa vida. Mire, un testimonio también es una manera de decirle a la gente, Dios ha hecho un cambio tremendo en mi corazón. Yo era un pecador, tú me conoces. Yo era un esclavo, yo vivía en la maldad, en la lujuria, en la esclavitud del vicio. Pero el Señor me ha sacado de allí. Él es mi Salvador, Él es quien ocupa mi lugar en el juicio, Él es quien muere por mis pecados, Él es quien resucita, Él es el que me salva. Hay muchas formas, hermanos, de testificarle a Cristo a las personas. Y si usted no tiene un testimonio, invite a la gente, a otros que le puedan dar el testimonio. Díganle a su compañero de trabajo, oye, te quiero invitar a un estudio en mi iglesia, te quiero invitar al culto de oración, te quiero invitar al culto del domingo, te quiero invitar a mi iglesia, amén. Es una manera de usted colaborar también con el reino. Pero tu silencio y tu productividad espiritual
te deben decir a ti que algo no está en el orden correcto en tu vida. Hay algo que no está siendo priorizado en tu vida. Y hermano, tú tienes que analizarte y estudiarte y decir, espérate, yo no estoy viviendo para Dios. Yo estoy viviendo para mí. Yo estoy viviendo una vida cristiana centrada en mí. Yo uso a Dios como un medio para alcanzar lo que yo quiero, pero en fin, yo estoy viviendo para mí. Hermano, y si esa es tu posición, tienes que arrepentirte. Tienes que venir delante del Señor y decirle, Señor, te pido perdón. Porque yo estoy haciendo de mí mismo mi propio Dios. Señor, hace tiempo que te quité del trono y yo mismo estoy en el trono. Señor, perdona mi pecado, Señor, y libérame. La vida de Dios nunca te permitirá vivir para ti. Es imposible. La vida de Dios no es para gloria nuestra, sino para gloria de Dios. Y todo aquel que es portador de la vida de Dios está obligado a vivir para la gloria de Dios. Todo lo que haces, el ministerio que desempeñas, las palabras que hablas, tus relaciones con los demás, tu relación con tus compañeros de trabajo, con tus superiores, todo será siempre hecho para la gloria y alabanza de Dios. ¿Sabías que en tu trabajo tú puedes glorificar a Dios? Haciendo un trabajo de calidad, siendo transparente, honesto, servicial, siempre a la orden de aquellos bajo los cuales está, siempre dispuesto a servir. La cosa más dicótoma y dispareja es un creyente mal servidor. Es un creyente que la empresa se queja de todo y de todo. Nunca está dispuesto a nada, siempre anda de gruñón, nunca tiene tiempo de sobra, siempre está con el tiempo agarrado y no puede dar a la empresa ni un segundo pasado de su hora. Pero entonces luego quiere hablar de Cristo al jefe. Luego quiere hablar de Cristo a los demás. Hermano, por favor, prediquemos con el ejemplo. El creyente es servidor. ¿Sabes por qué el creyente es servidor? Porque es siervo del más grande de los servidores, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que cuando vino al mundo dijo, yo no he venido para ser servido, ¿sino? Entonces, ¿qué somos los seguidores de Cristo? Servidores. Así que si usted cree que es un servido, tírese de cabeza a esa silla y póngase, incline su rostro al suelo como un junco y diga, a partir de hoy soy un servidor de mi Dios. Jesús dice unas palabras, hermano, muy interesantes. Cualquiera de vosotros que quiera ser el más grande entre ustedes, ¿qué será? Sea el más pequeño. Cualquiera de ustedes que quiera ser el exaltado, humíllese. O sea, ¿usted quiere crecer en el reino de los cielos? Comience sirviendo a cada pequeño hermano de su iglesia. ¡Sirva! Pregúntele a su hermano, ¿qué puedo servirte? ¿Puedo hacer algo por ti? Iglesia, el pastor, el ministerio, el dama, ¿qué yo puedo hacer por ustedes? Jóvenes, ¿en qué les puedo servir? Ministerio de caballeros, ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Amén? ¿Qué yo puedo hacer? Estoy loco por servir. Permítanme servir. Hermano, vivamos en el nombre del Señor para servir. En su trabajo, pregúntele a su jefe, después de que termine su tarea, bueno, ya acabé. Jefe, superior, mira, aquí estoy. ¿Hay algo más en que le pueda servir a usted? Ya terminé mi tarea, pero si le puedo servir en algo, estoy aquí, estoy aquí. Póngase, hermano. Y esto tiene doble bendición, porque tiene bendición de obediencia delante del Señor. El Señor ve esto con agrado y monitorea esto con agrado. Pero también tiene recompensas humanas, porque cuando al jefe se le ocurra que quiera hacer una promoción de alguien a un puesto de confianza o a un puesto que requiera servicio, ¿a quién cree usted que va a mirar? ¿Al quejón que siempre está quejándose? ¿Al retrógrado que siempre está maldiciendo al jefe, maldiciendo al supervisor, echándole mala suerte a todos sus compañeros? ¿Al que crea problemas, al que es un disociador de la empresa y separa a todo el mundo y pone a pelear a todo el mundo por debajo? No, hermano, lo siento, a ese no lo van a mirar. Ese está ahí por misericordia. No lo han cancelado porque no ha pasado la ocasión. Pero van a mirar a aquel que sirve, a aquel que está dispuesto, a aquel que dice, sí, aquí estoy, yo quiero, yo puedo, permítame hacerlo, yo quiero.
yo quiero aprender, quiero ser mejor. Está ahí, hermano, esto tiene doble beneficio para el hombre, para el ser humano. Delante de Dios, Dios ama a la gente servidora, ama a la gente que está dispuesto a dar de sí mismo para el reino de los cielos. Pero hermano, vemos personas que tenemos problemas serios con esto y debemos evaluarnos a la luz de la palabra. Usted no puede esconderse de Dios. La palabra declara que Dios no puede ser burlado. Usted se podrá burlar. Mire, usted se podrá burlar de su esposo. Usted se podrá burlar de su esposa. Usted se podrá burlar de sus compañeros, amigos, los vecinos, de quien usted quiera. Usted podrá engañar a quien usted quiera. Pero no es posible engañar a Dios. No es posible. Delante de Dios hay que ser honesto, claro, transparente, serio. Delante de Dios el café hay que colarlo bien claro. Usted como creyente debe vivir como si usted fuera a rendir cuenta a Dios de su vida todos los días. De hecho, al final de su vida, ¿qué hace usted antes de acostarse? Simplemente se quita los zapatos, se quita la camisa, se baña, se pone la pijama, se pone desodorante, perfume, y no sé si esto va a ser así, pero y para la cama. Hasta mañana. Algunos que son un poquito más religiosos antes de acostarse. Gracias, Señor. Amén. Para la cama, otros van a su rodilla y dan dos balbuceos y quedan durmiendo con un sueño profundo de rodillas. Ya oraron. Cuando revisamos la cama, ahí están las dos pesadas. Yo lo dijo usted, hermano. Hermanos queridos, tenemos que priorizar a Dios. Tenemos que priorizar a Dios. Recuerden el eslogan de Jesús: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 11:28. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La gente del mundo busca a Dios por motivos diferentes, por diferentes razones. Pero el pueblo de Dios busca a Dios por las causas correctas. Busca a Dios por necesidad. Por necesidad. Usted adora por necesidad. Usted sirve por necesidad. El apóstol Pablo decía que a él le era impuesta necesidad de servir al Señor. No era que alguien le había pagado. De hecho, el apóstol Pablo, nadie le pagaba. Pablo sostenía su ministerio prácticamente a través de alternando entre su trabajo y el ministerio en sus principios. Luego, por un tiempo, el apóstol Pablo dependió de las iglesias. Las iglesias por un tiempo lo mantuvieron. A los pocos días lo abandonaron y lo dejaron sin ofrenda. Y el apóstol Pablo la pasaba toda metido en una cárcel, preso. El gran servidor de Dios, recibiendo el desagradecimiento de un pueblo. Hermano, nos ayuda el Señor. ¿Qué nos dio el Señor? Él nos dio vida. ¿Cuándo nos dio el Señor vida? ¿Cuándo? ¿Dónde estábamos nosotros? Dice que estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y pecados. Hermano, es lo que el Señor te dio. Y esa vida te la dio aún siendo tú un pecador. No esperó que te convirtiera para darte esa vida, sino que te la dio antes. Si el Señor no infunde vida en tu espíritu, tú nunca serás capaz de arrepentirte. Solamente te arrepientes porque el Señor ha puesto su vida en ti y te ha permitido ver tu realidad. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Verso 2 de Efesios 2, en los cuales ustedes vivían en otro tiempo. Ustedes en otro tiempo seguían las corrientes de este mundo. Hermanos, ¿qué es seguir las corrientes de este mundo? Recuerden que el mundo y la iglesia son dos entidades distintas. Según la definición etimológica y teológica de la palabra mundo, es el reino de las tinieblas y sus súbditos. O sea, el reino de las tinieblas y sus servidores. En Juan 10, Jesús hablaba a los fariseos y le decía: ustedes no pueden oír mis palabras porque ustedes no son de mis ovejas. Ustedes son de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Pero el creyente no es el mundo. El creyente fue sacado del mundo. Reitero, el creyente fue sacado ¿de dónde? Del mundo. Por lo tanto, el creyente vive en el mundo, pero no pertenece al mundo. Por lo tanto, el creyente no puede vivir de acuerdo a las culturas del mundo. Así que ahí le voy a los adolescentes y jóvenes que están aquí, los jovenazos o adolescentes hermosos. Estamos en una red, estamos en un mundo de información y las redes están discipulando a nuestros jóvenes de una manera negativa.
Las redes le están diciendo a los jóvenes aún cómo tienen que vestir, cómo tienen que pensar, lo que tienen que hacer, cómo tienen que hablar. Las redes le están diciendo cómo tienen que divertirse y cómo tienen que ser. Las redes le están robando a nuestros jóvenes la identidad. ¿Usted quiere probar? Quítale el celular a un joven por 15 minutos. Y usted va a ver que el mundo se le va de camino. Todo se le va. Los jóvenes han hecho, y me temo que muchos adultos, hemos hecho del celular un Dios. Ya se llama santo celular. Amén. O san celular. Estamos allí postrados. Oh, celular. Bendito sea celular. Oh, estamos allí adorando el celular. Tampoco nos levantamos en la mañana. Olvídese de orar. Eso es santo celular. Aquí estoy. Aquí me tienes, oh celular precioso, amado. Y estamos. Las primeras cosas que está haciendo la gente antes de levantarse, hermano, agarra un celular. Déjame ver qué me dicen, qué me han dicho, qué dice Facebook. Vamos a ver qué me han tirado. Y estamos allí, hermano, adorando a primera hora al celular. Hay que arrepentirnos de eso, hermanos queridos. Eso no está bien delante de Dios. Jóvenes, por la mañana temprano, la primera cosa que tenemos que buscar es el rostro de Dios, es la presencia de Dios, es irnos de rodillas delante de aquel que nos permitió amanecer y estar vivos. Amén. Darle a Él la gloria y tener comunión con Él. No está mal que usted revise su celular y de vez en cuando usted chequee quizás su correo y su agenda de trabajo, quizás si usted tiene compromiso, pero pasarse la vida desplazándose de una página a otra en un celular, eso no tiene acabadera. A usted se le va el tiempo de estudio, se le va el tiempo de aseo personal, a usted se le va el tiempo de lectura, a usted se le va la vida de página en página. ¿Cuándo termina Facebook de pasar página? ¿Alguien me puede decir si eso termina? Página viene. Y si usted se descuida, comienza a las 8 de la mañana y te da las 6 de la tarde para usted buscarlo, no, tú tienes acabadera, ¿no? Y mientras más ve. Y la compañía se aprovecha de esta adicción porque eso le produce a ellos dinero. Usted no recibe nada, pero recibe la caña en los ojos. Incluso en el término. Usted lo que recibe es picazón en los ojos, vista corroída, ojos que pierden su brillo y a poco tiempo termina usted usando lentes porque feo se le comió la mirada. Acabó con usted. Hermano, hay que poner orden a todo. La palabra declara que el creyente debe hacer todas las cosas con decencia y en orden, y el orden es primero Dios. Primero Dios. Yo no estoy en contra de las redes sociales, yo no estoy en contra porque las redes sociales y los medios que proveen las redes sociales son herramientas que han sido provistas, pero tienen su tiempo y su modo de uso. Hermano, recuerde, cualquier cosa que ocupe tu atención en tus pensamientos y en tu corazón, se está convirtiendo en tu Dios. Toda cosa que llegue a ocupar tu tiempo más que Dios es tu Dios. Aún sea tu ministerio. Si tu ministerio llega a invadir tanto tu vida que no tienes tiempo para Dios, ¿qué es tu ministerio? Entonces tu ministerio se ha convertido en un ídolo, siendo tu ministerio. Entonces tienes que venir delante del Señor y pedirle perdón para hacer de tu ministerio un ídolo. Si tu novia, si tu esposo, si tus hijos, si tu familia se ha convertido en tu ídolo, también tienes que venir delante de Dios y decirle, Señor, te pido perdón. He hecho de mi familia un ídolo. He hecho de mis hijos un ídolo. He hecho de mis amigos un ídolo. Y hermano, hay que pedir perdón porque la palabra dice, no tendrás. Dios es ajeno delante de mí. No te inclinarás delante de ellos. No los honrarás porque yo soy tu Dios fuerte. Y también dice la palabra que es celoso. Quiere decir que te va a demandar cuando tú le estés quitando el tiempo a Él y lo estés dando a otro. Un creyente nacido de Dios no puede hacer esto porque su espíritu le demanda. Romanos 8 declara que dice que el espíritu mismo que Él ha puesto en nosotros intercede con gemidos que no pueden ser expresados. En el espíritu del creyente hay una necesidad que el creyente no puede controlar. Hay una necesidad de Dios. ¿Usted está consciente de esa necesidad, amado hermano? ¿Hay usted esta necesidad que no lo deja quieto?
Y aunque usted quiera invertir el tiempo en otras cosas, usted siente que se muere interiormente cuando deja de atender a Dios. No sé, ¿a usted le pasa eso? Mire, muchas veces estamos tan dedicados a otras cosas, tan afanados en el trabajo, tan afanados en la vida de redes sociales o en la vida laboral, estamos tan afanados con cosas, pero a la vez de que estamos tan afanados en esas cosas, estamos tan absortos, tan metidos en el trabajo, dentro de nosotros hay una señal de alarma que nos está diciendo: necesitas venir a la presencia de Dios. Tienes sed. Hay un problema en tu interior. No está bien lo que estás haciendo. Hay una luz en tu interior que te clama y te dice: tienes que venir a la presencia del Señor. Tienes que venir, tienes que venir, tienes que venir, tienes que acercarte. Hermano, dichosa la persona que tiene ese sentimiento que David describe como, y pone por ejemplo al ciervo, que es un animalito de Asia, que es el animalito más cobarde a la sed. Él bebe agua, se va caminando, y cuando deja de beber el agua, ya quiere regresar al agua, y si no la bebe se desespera y comienza a clamar. Tiene un balido, desespera por el agua. Y David decía: bueno, así mismo mi espíritu clama por Dios. Hermano, el espíritu de un creyente clama por Dios. Recuerden que la vida espiritual no es nada más, como dijimos en el principio, que el impartimiento, la infusión de vida de Dios en el espíritu del creyente. Cuando la vida de Dios es colocada en el espíritu de un creyente, ¿es usted que va a hacer esa vida? Esa vida demanda vida. Esa vida demanda ser sustentada. Y Jesús declara: la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué necesita la vida espiritual del creyente? ¿Más burocracia religiosa? ¿Qué necesita en primer lugar la vida espiritual del creyente? ¿Más evangelismo? ¿Más visitar a las cárceles? ¿Más evangelizar? ¿Más compartir con la gente? ¿Y dar? Esas cosas no son malas. Y el creyente debe hacerlas. Pero la prioridad del creyente es Dios. La prioridad suya es Dios. Hebreos 4:12 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Su prioridad es el trono de la gracia. Si usted no tiene como prioridad el trono de la gracia, su conversión está en juego, está en tela de juicio. Porque nadie que ha nacido de Dios puede ausentarse por tanto tiempo del trono de la gracia y de la palabra de Dios. Ese es su problema. Y se recíbalo como señal. Si usted le es totalmente indiferente al trono de la gracia, la comunión con Dios y la meditación de su palabra, hay un problema de sequedad espiritual, lo que se podría traducir en muerte espiritual en su espíritu. Entonces, cuando usted entiende que esos elementos, usted tiene una apetencia de Dios, tiene una apetencia de la palabra, y le da un camino de venir al trono de la gracia, usted tiene que decir: algo no está bien, algo no está bien, no percibo a Dios, siento que ya no me llama su atención, siento que me da lo mismo venir en oración a su presencia, me da lo mismo leer su palabra, o no, algo no está bien, y venga delante de Dios y hable con Él de eso, y dígale: Señor, algo no está bien en mi vida. Hay algo en mí que está fuera de prioridad. Hay algo en mí que está fuera de orden. Percibo, Señor, que no tengo hambre en sed de ti. Hermano, eso también es sinceridad. Y cuando hablamos de esto, digámosle al Señor: Señor, renueva en mí tu vida. Hermano, le insisto, la vida de Dios, cuando llega al creyente a través del nuevo nacimiento, no viene a su cuerpo. No viene ni siquiera a su alma. La vida de Dios, cuando entra en el creyente, va directamente a un órgano del ser humano que se llama el espíritu. Recuerden que el ser humano está compuesto de adentro hacia afuera, de espíritu, de alma y de cuerpo. La vida de Dios no viene del cuerpo. El cuerpo no ha sido regenerado, por si acaso, y usted lo sabe. Amén. Segundo, el alma tampoco. La regeneración ha ocurrido en el espíritu, y los demás miembros de nuestro cuerpo y nuestra alma esperan esa redención en el día en que la trompeta suena. Amén.
El nuevo nacimiento está impactando en mi alma, pero desde adentro. Cuando el nuevo nacimiento ocurre, mi alma, que antes era la que gobernaba todo mi ser, se inclina ante el Espíritu. Eso se llama vivir para Dios. Por eso Jesús en el libro de Lucas dice, Lucas 9:18, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Qué dice? ¿Qué más? Tome su cruz de vez en cuando. Ok. Tome su cruz cada día y sígame, camine conmigo, venga. Reitero, hermano, ese vivir para Dios es mi alma inclinándose ante el Espíritu. ¿Por qué el alma se inclina ante el Espíritu? Porque allí en el Espíritu ahora mora el Espíritu Santo de Dios, que es Dios. El creyente ahora se inclina ante el Espíritu para ser gobernado por el Espíritu. Ahora alguien dirá, pastor, pues siendo así, entonces el Espíritu me habla allá dentro de mí y me dice cosas nuevas. No. Su gobierno está ahí, pero él habla en su palabra. Hermanos, ¿de quién son las palabras de este libro que yo tengo en la mano? ¿De quién? Las palabras del Espíritu. Amén. Las palabras del Espíritu. Estas palabras son las palabras del Espíritu Santo. Así que si usted va a oír al Espíritu Santo, hablar en su palabra. Sáquese de la mente que estoy aquí concentrado. Espíritu Santo. Aleluya. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Quiero oírte, Señor. Sáquese de la mente esa tontería. ¿Usted quiere oír a Dios? Venga a su palabra. Ábrala, manuséela, léala, piénsela, llene su mente de ella. Y a través de ella, Dios, el Espíritu Santo, lo guiará a usted a un mayor conocimiento de Dios en esta vida. Hermano, recuerde, usted está en el mundo ahora mismo, pero usted no es del mundo. Usted está en el mundo, pero usted no vive para el mundo, usted vive para Dios. Y la reflexión es que usted, si no está viviendo para Dios, hoy en día cambie de mando. Efesios 2:2. Ustedes, antes de la conversión, seguían las corrientes de este mundo y vivían conforme ¿a quién? Al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es en la Biblia el príncipe de la potestad del aire? La Biblia lo describe como la serpiente antigua. Apocalipsis le llama el dragón. Jesús le llamó el diablo. También le llamó adversario. También se le dice Apolión. Tiene muchos nombres en el mundo. De hecho, hay algunos lugares del mundo que le llaman Luis Reyes. Amén. Luis Reyes. Imagínese usted. El príncipe de la potestad del aire. Usted estaba bajo ese gobierno. ¿Recuerda? Usted estaba bajo ese gobierno. Pero el Señor lo ha sacado usted de ese régimen. Y usted está ahora bajo el reino de ¿quién? Del Señor Jesucristo. ¿Quién es su rey ahora, hermano? ¿Quién es su Señor? Reitero, ¿quién es tu Señor? ¿Quién es tu Señor? Bien. Ahora, reevalúa tu vida. Analiza tus frutos. Analiza tus resultados. Evalúa tu vida. Y luego dice a ti mismo, ¿quién es tu Señor? Por sus frutos lo conoceréis, dice el Señor. Por sus frutos conoceremos esto. Mi vida me va a decir a mí, ¿quién es mi Señor? Hago esa pregunta y es bueno que sea cuestionante para usted mismo. A Satanás también se le llama el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son los hijos de desobediencia en la Biblia? Los hijos de desobediencia son todos aquellos no regenerados, o sea, todos aquellos que no han nacido de Dios. La Biblia lo describe como hijos de desobediencia. También son llamados hijos de ira. Hijos de ira. ¿Usted es hijo de ira todavía? ¿Por qué usted no es un hijo de ira? Porque en la cruz del Calvario, la ira de Dios, que según Romanos 1:18 se extendía sobre usted, fue colocada sobre quién? Sobre tu Salvador y Señor Jesucristo. Por lo tanto, Él te descargó de la ira y ya entonces ya tú no eres más un hijo de ira, sino que eres un hijo de complacencia. Amén. Eres un hijo de complacencia. Ahora el Señor dice de ti en Cristo, en ti
tengo complacencia. No se salga de Cristo ni por un segundo entonces. Porque fuera de Cristo usted sería nada más que un hijo de ira. Amén. Entonces, ¿bajo qué espíritu estábamos antes? Estamos en el capítulo 2 de Efesios, versículo 2, parte D. Estábamos bajo el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros vivimos ahí en otro tiempo. Y cuando andábamos en nuestra carne. Y ve acá, en ese tiempo hacíamos la voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. Así vivíamos. La voluntad de la carne y la voluntad de los pensamientos. ¿Qué es la carne? ¿Qué es la carne? ¿Dónde se aloja la carne en el ser humano? Pastor, esa pregunta no tiene sentido. ¿Por qué la carne es el cuerpo? Eso lo responde usted mismo. No, eso no es así. Eso no es así. Esto no es la carne. Esto es un vaso. Aunque tipológicamente se le llame carne por su condición blanda, cuando la palabra habla de carne no se refiere a este órgano llamado cuerpo. Hay un elemento más allá del cuerpo que está incrustado en el centro mismo del alma del ser humano. La Biblia lo describe como un elemento corrupto y corruptible, un elemento que no vino de Dios. Y el hombre lo adquirió en el principio, en el jardín del Edén, cuando se hizo partícipe del árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. Esto se llama la vida de Satanás, la naturaleza satánica. El hombre fue contaminado con esta vida y con esta naturaleza. Entonces, en el centro del alma del ser humano hay un elemento que se llama carne, que corrompe todos los buenos deseos del alma. El alma está compuesta de elementos, según la psicología, pero según la teología más, el alma está compuesto de intelecto, la capacidad pensante, voluntad, capacidad evolutiva, y emociones, esencialmente. Amén. Entonces, si la carne está ahí, ¿qué va a pasar con el intelecto, con la voluntad y con las emociones? La carne lo corrompe. La carne corrompe el intelecto, corrompe la voluntad y corrompe las emociones del ser humano. Por lo tanto, mi intelecto, mi voluntad y mis emociones son confiables. La palabra de Dios es confiable. No se guíe. ¿Alguien aquí recuerda a Walter Mercado? Los que son más viejitos, los que son más jóvenes no. Aquel famoso psicólogo que andaba por Univisión, que le decía a la gente, busca en tu corazón. Sigue la voz de tu corazón nunca te engaña, tu corazón te lleva al bien, sigue tu corazón. Hermano, la palabra nos dice ni de juego. Jeremías describe el corazón como perverso, engañoso y más que todas las cosas. ¿Tienes un corazón? ¿Cuál tiene un corazón aquí? Cuando me refiero a corazón, no me refiero al órgano que palpita y hace tum, 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 por si acaso. No, eso. La Biblia llama corazón el alma. Amén. El alma está en el centro del ser humano. Amén. Entonces, ahí en el centro del alma humana hay un elemento de corrupción. Lo que hace al alma completamente no digna de confianza. Por eso Jesús dice en su palabra, maldito el hombre que pusiere su confianza en otro hombre. Más antiguamente dice, maldito el hombre que pusiera su confianza en carne y no en Dios. La condición del ser humano en su estado natural es carnal, es degradada, es corrupta al extremo. Y yo sé que si usted no está relacionado con estas cosas, quizás se me esté ofendiendo ahora. Usted dirá, no, pastor, yo no soy tan malo. La palabra nos indica una posición de corrupción total. Por eso nos dice que no somos dignos de confianza. Por ende, hermano, ¿en quién está usted confiando en el día a día de su vida? ¿En quién está usted descansando? ¿En quién está usted descansando sus pesadas cargas, sus afanes, sus inquietudes? ¿O es usted de la gente que habla de sus problemas hasta con el hoyo que hace en la tierra? Muchos de nosotros nos buscamos problemas comprados. Porque cuando tenemos problemas, se lo hablamos a Lucita, a Cleopatra, a Lucrecio, a Antonino, a Josefo, a Pedrito, a Australia y a cuantos hay. Y luego venimos a quejarnos con el pastor de que mi problema lo sabe todo el mundo, en la iglesia es una camada de chismosos porque todo el mundo sabe mi problema. No, hermano, aquí usted se encargó de contárselo a todo el mundo lo sabe, el problema es suyo. Cuando usted tiene un problema, primero, ¿dónde debe venir a hablar de él? Al trono de la gracia,
al trono de la gracia. Venga allí y deposite sus cargas. Hermano, acostúmbrese a orar por sus problemas primero. Y tenga no más de una sola persona a la cual usted le pueda confiar un problema serio. No pase de uno. No pase de uno. Porque si pasó de uno ya es multitud. Cuando usted tiene un problema serio, Dios, usted debe buscar una persona a la cual usted considere ético, discreto, honesto y que tenga dominio propio, que tú puedas decir, a esa persona le puedo hablar de mi problema. Una persona que no te vaya a condenar y a tragarte y a mandarte al infierno, etcétera, sino alguien maduro espiritualmente, que te puede escuchar y te pueda dar un buen consejo. Hay gente en la iglesia maduro que usted no le puede confiar, ni siquiera al programa de culto. ¿Ven? Entonces busque gente confiable, ya sea un pastor, ya sea un líder de la iglesia en quien usted entienda que pueden encontrar confianza, pero hermano, aprenda a descansar sus situaciones en la presencia del Señor. Aquí hay una iglesia, si usted en su casa no puede orar, ven aquí. Si en su casa puede, tránquese en su habitación y dure horas hablándole al Señor de su problema y buscando en él solución para sus problemas. Amén. Entonces los creyentes fuimos sacados de un estado. ¿Un estado de qué? De carne. Recuerden, la carne gobierna en el alma, el espíritu gobierna en el espíritu. Dios gobierna al ser humano desde el espíritu. Satanás y la carne gobiernan desde el alma. Romanos 7 así lo clasifica. Amén. Hace esta división. Usted debe vivir desde el espíritu y la palabra, porque allí está el gobierno de Dios y allí emana la palabra que usted lee. Viene desde allí para usted. El Espíritu nos recuerda la palabra de Dios y nos instruye conforme a ella. Ve el verso 4. Pero Dios es rico en misericordia por su gran amor con quien nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecado, ¿qué nos dio? Nos dio vida juntamente con Cristo y establece: por gracia soy salvo. Hermanos, hasta ahora les he descrito cualidades inéditas de cuando ha ocurrido un nuevo nacimiento en un creyente. Nos deja evidencias claras y fehacientes. Y la mayor de las evidencias es un deseo incesante por Dios y por su palabra. Un deseo incesante por servir a Dios y por servir al ministerio y por servir a mis hermanos. Un deseo incesante de ser luz y ser sal de la tierra. Pero el más grande de los deseos es un deseo incomprendible de Dios, su palabra y de comunión con Él. Esos son los signos de una vida nueva, de una renovación. Cuando la vida de Dios está en el interior de un creyente, lo lleva directamente a Dios. Hermano, hasta aquí yo no sé cómo tú estés viviendo tu vida cristiana. Yo no sé, pero quiero dejarte como última reflexión. Volvámonos a Dios con todo el corazón. Jesús en Juan 15 dice: separados de mí, ustedes no van a poder hacer nada. Él no dijo separados de la iglesia, o separados de la religión, o separados de un concilio. Él dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Hermanos, si tu relación con el Señor en la intimidad, en el secreto, no ha estado bien, yo te ruego, te pido a partir de hoy, restaura tu altar personal. Restaura tu devocional personal. Prioriza a Dios. Vuelve a colocar a Dios en el centro de la agenda de tu vida. Vuelve a la palabra de Dios. Si no sabes leerla, contrátate un servicio de internet, descarga la aplicación de YouTube y pídele a alguien que te escriba San Juan, libro de San Juan. Pídele a alguien que te escriba el libro de Lucas y luego dale a play y siéntate a escuchar. Y medita tranquilamente la palabra de Dios mientras haces otras cosas. Así que no hay excusa para decir: pastor, que no se leer la Biblia. No hay excusa para decir: hermano querido, ponga YouTube. ¿Usted pone YouTube para otra cosa? No voy a decir para qué. La gente pone YouTube para cualquier cosa o pone Google Chrome para cualquier cosa. Busque las redes, pero ponga allí la palabra de Dios si usted no sabe leer. Hermano, volvámonos a la palabra de Dios. Volvamos a sentar en el trono de la gracia. Volvamos la mirada a Dios. Volvamos a considerarnos como lo que somos. Hijos de complacencia, hijos agradables,
hijos que necesitan desesperadamente de su Dios. Volvamos a ser luz del mundo. Volvamos a ser sal de la tierra en su familia, en su comunidad. Usted no necesita un título de evangelista para compartir su fe con otros. Usted no necesita un título de pastor en su casa, si es padre de familia, para ejercer un ministerio pastoral en su familia. Pastorear es proveer alimento y sustento. Usted no necesita un título para esto. Hágalo por el bienestar de los suyos. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Y espero que el Señor, en su misericordia, haya usado estas palabras para atraerte a una relación genuina e íntima con Él. Que el Señor te saque del misticismo de la religiosidad. Que también el Señor te haya demostrado por estas palabras si tú estás o no viviendo la vida, si estás o no experimentando la vida abundante de Dios. Si lo que simplemente eres un religioso, hoy es una oportunidad para que digas al Señor: Señor, me arrepiento de ser un religioso muerto. Señor, yo me vuelvo a ti como fuente de agua viva, me vuelvo a ti como vida. Necesito disfrutarte. Padre, te damos gracias por Cristo. Gracias, Señor, por darnos el don inefable de la vida. Gracias, Padre, porque en Él hoy nosotros podemos acercarnos a ti y tener la íntima comunión del Hijo en la presencia del Padre. En la cruz del Calvario, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo fue roto. La tabla del sacrificio fue quebrada. Y hoy un camino vivo por medio del velo, que es el cuerpo de Cristo, se ha abierto para que el pueblo de Dios regrese no a la religión muerta, la religión enmohecida, la religión seca y árida, sino a la fuente de agua viva que emanan del Cordero Santo de Dios, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual dijo: yo soy la vida, y fuera de mí no hay vida. Señor, permítenos disfrutarte. Permítenos, Señor, disfrutarte. Porque solo así nuestra vida espiritual se fortalecerá, se dinamizará. Y como iglesia cumpliremos nuestro rol en este mundo. Un mundo oscuro, un mundo ciego, un mundo perdido, que necesita de atalaya, hombres y mujeres, que nos pongamos en la brecha para proclamarles el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Señor, pero solamente una iglesia revitalizada, solo una iglesia impactada por la vida de lo alto cumplirá su misión en un mundo muerto. Gracias, Señor, te damos por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios bendiga, mis amados hermanos.